Hola, muy buenas. En este vídeo quiero hacer hincapié en las propiedades de alineamiento que existen utilizando la propiedad DisplayFlex, es decir, creando contenedores flexibles. Vamos a empezar con este pequeño ejemplo. Como veis, tengo aquí un HTML que ya tengo generado con un div que hace de contenedor flex con la clase flex y luego 5 divs que están relacionados con este contenedor padre, ¿vale? Tengo aquí una clase CSS, como he dicho, con nombre flex, que únicamente tiene el display flex, tiene un padding de 10 píxeles y luego un border para ver lo que es el contenedor, ¿vale? Un border negro de un píxel. Luego los hijos tienen un color de fondo azul con color de letra blanco, con un margen para separar los ítems, un pequeño padding para que el texto sea mejor, sea más visible, y luego le hemos puesto negrita también, ¿vale? Y para los hijos impares le hemos puesto una altura de 100 píxeles, que ahora mismo no es visible, es decir, todos los ítems, como veis, tienen una altura de 100 píxeles. Esto sí lo podemos ver en el editor de CSS de Firefox, pues se va a ver mucho mejor. Aquí, como veis, en las propiedades computadas podemos ver que el primer ítem, aun no siendo impar, tiene una altura de 100 píxeles porque lo que hace es flexibilizarse para tener el mismo, digamos, la misma altura que todos los componentes de este layout de Flex, ¿vale? Ahora sí, vamos a empezar a ajustar una serie de propiedades para ir viendo cómo podemos trabajar con este contenedor. Vamos a empezar viendo la propiedad Justify Content, que lo que nos permite es gestionar espacios sobrantes en el eje principal, ¿vale? En el vídeo que expliqué todo lo que era el eje principal, el eje secundario, el main axis, el cross axis, lo tenéis en la descripción y podéis verlo si queréis alguna información adicional, ¿vale? Pero lo que venía diciendo, si yo le pongo una propiedad de justify content y le digo que sea, por ejemplo, center, lo que va a hacer es todos los elementos que están aquí en este div de tipo flex me los va a centrar, ¿vale? Lo que va a hacer es simplemente minimizar el espacio entre elementos y dejar todo el espacio en los laterales para así centrar todos los elementos, ¿vale? Tenemos más propiedades, podemos utilizar, por ejemplo, el space between, ¿vale? El space between lo que hace es dejar un espacio idéntico en cada uno de los contenedores. Tenemos el space around, ¿vale? Que podemos utilizarlo para dejar espacio también en los laterales, en las esquinas. El space evenly, que lo que hace es dejar siempre un espacio, incluido también en las esquinas. La diferencia, por ejemplo, con el space around y el evenly es que, si os fijáis, en el around, en las esquinas tiene menos, en los laterales tiene menos espacio, ¿vale? Tiene un espacio inferior al que se utiliza, por ejemplo, entre el ítem 1 y 2, el 2, el 3. Este espacio es mayor que el de los laterales, ¿vale? Esa es la pequeña diferencia. Y luego también podemos alinear los elementos al principio, ¿vale? Y que este es el comportamiento por defecto. Y los podemos poner también al final si queremos, ¿vale? Bueno, con esto ya sabemos gestionar espacios y posicionamiento de elementos en un contenedor de tipo flex en su eje principal, ¿vale? Pues vamos a dejarlo, por ejemplo, los vamos a centrar para que estén aquí visibles y vamos a empezar a trabajar con otra propiedad, ¿vale? Otra propiedad interesante es el align content, ¿vale? Align content lo que hace es gestionar cómo se posicionan los elementos en el eje secundario o cross axis, ¿vale? Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, la propiedad start, bueno, antes de nada vamos a gestionar el flex wrap, le vamos a poner un valor de wrap, ¿vale? Esto lo que conseguimos es que cuando el contenedor ya no quepa en la línea actual, ¿vale? Los ítems van a ir haciendo wrap a la línea inferior, ¿vale? Por lo tanto, vamos a conseguir este efecto, digamos, responsive, ¿vale? Por defecto tiene el valor no wrap
que cuando hacemos la ventana más pequeña genera un overflow, pero bueno, si le ponemos con el valor que hemos dicho, con el valor wrap, pues conseguimos ese efecto, ¿vale? Ya hemos visto cómo podemos trabajar con los espacios sobrantes en el eje principal, en el main axis, ¿vale? Con la propiedad justify content. Podemos utilizar otra propiedad de los contenedores flex, que es el align items, ¿vale? Align items tiene una propiedad por defecto de stretch, ¿vale? Que es lo que veis aquí. Si os fijáis, los divs no tienen una altura prefijada, pero sí que los que son impares, los que están aquí con el nChild odd, tienen una altura de 100 píxeles. Y los demás, al no tener una altura fijada, tienen una altura de auto. Y por lo tanto se alargan, se estrechan hasta los 100 píxeles de altura, ¿vale? Por lo tanto, la propiedad align items con su propiedad por defecto, con su valor por defecto stretch, está haciendo este efecto. Si yo esto lo cambio y digo que tengo una propiedad con el valor start, el valor de la altura de los elementos que no tienen puesta específicamente una altura va a ser la que define el contenido. Es decir, si yo aquí pusiese más contenido, el box se haría más grande, ¿vale? Si yo añado aquí texto, ¿vale? El box se va a ir haciendo más grande, pero no por nada, sino porque, bueno, si esto lo hago un poquito más. Y para los demás elementos, pues la altura que hayamos puesto, en este caso una altura de 100 píxeles, pues esa va a ser la altura, ¿vale? Y los ítems se posicionan al principio del contenedor, ¿vale? Si yo pongo center, por ejemplo, vamos a ver que para los ítems 2 y 4 se van a centrar en lo que es el eje secundario, en el cross axis, ¿vale? Que viene de la parte superior a la parte inferior. Estos se centran. Obviamente, en los ítems que ya ocupan toda la altura no vamos a ver ningún tipo de efecto, ¿vale? Si yo utilizo la propia zen, pues se va a colocar al final, ¿vale? Esto obviamente se nota cuando tenemos elementos de distinta altura y los queremos posicionar. Entonces, esto ocurre para todas las líneas, es decir, si yo esto lo hago más pequeño, en este caso no se ve, pero si yo pongo aquí, si os fijáis en cada línea, los elementos que están posicionados se van a colocar al final, ¿vale? Veis aquí que está el ítem 2 y el 4 están al final. Si yo lo pongo aquí en start, se van a colocar al principio. Y solo se va a notar, obviamente, para los elementos que tienen una altura inferior al elemento con altura máxima. Si no, obviamente no se va a visualizar. Entonces, vamos a dejar esto en start y vamos a empezar a trabajar con la última propiedad, que es align content, ¿vale? Align content le podemos poner, por ejemplo, un valor sí, vamos a poner center, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? No veis nada. ¿Por qué? Porque esto lo que prefija es el espacio disponible que hay en el eje secundario. A diferencia de Justify Content, que gestiona el espacio disponible en el eje principal, en el main axis, Align Content hace lo mismo para el eje secundario. ¿Qué pasa? Que en el eje secundario no hay espacio disponible. El espacio este que veis es el que he generado yo con el padding, que si se lo quito, pues desaparece, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar el padding y lo que vamos a hacer es asignarle al contenedor flex una altura, por ejemplo, de 90 viewport height. Y entonces aquí ya veis que el contenido que está dentro del contenedor flex está centrado, ¿vale? Está centrado y cada fila tiene los ítems alineados al inicio con la propiedad align items. Por lo tanto, si yo quiero gestionar esto por ejemplo se ve más claro, por ejemplo, si utilizo la propiedad space around, ¿vale? Aquí no vais a ver ninguna diferencia porque no tenemos más de una fila, pero a la que yo haga alguna fila más, vais a ver que el espacio disponible respeta la propiedad space around, o respetaría, por ejemplo, si le digo start, ¿vale? Van a alinear los ítems al principio. Si le pongo en, los van a hacer al final. Si le pongo el space, por ejemplo, evenly, va a distribuir el espacio de igual manera. Esto se pueden utilizar las mismas propiedades que hemos utilizado en Justify Content, las podemos utilizar para Align Content. Entonces, la verdad es que es una propiedad que da mucho juego y cuesta verla si no lo utilizas, por ejemplo, en varias filas. Es decir, si yo tengo una fila de contenedores,
pues el align content pierde un poco el sentido, porque si no tengo espacio disponible para distribuir, pues no tiene sentido que yo intente distribuir ese espacio. De la misma manera que si tengo una serie de contenedores con un ancho que ocupa todo el main axis, pues no tiene sentido utilizar el justify content. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo que los divs tengan un... Esto se hacía con la propiedad flex... un segundo, vamos a mirarlo. Esto se hacía con la propiedad flex grow, ¿vale? La propiedad flex grow le decimos que ocupe siempre el 100% del contenedor. Entonces aunque yo venga aquí al HTML y quite, por ejemplo, 3 elementos, siempre va a ocupar todo el espacio, ¿vale? Entonces la keyword, la propiedad justify content pierde sentido, ¿vale? Da igual lo que pongamos porque los elementos siempre van a ocupar el máximo del main axis, por lo tanto no podemos distribuir el espacio restante. Entonces, realmente, para finalizar, vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos el contenedor flex con la propiedad display puesta a flex. Por otra parte, tenemos la propiedad que hemos quitado ahora, justify content, que nos sirve para gestionar. Vamos a quitar, por ejemplo, el flex, el grow, para que veáis que lo centra. Con la propiedad justify content lo que hacemos es gestionar el espacio restante en el eje principal, es decir, en el eje que va, dependiendo de la dirección, pero bueno, el eje que va principalmente de izquierda a derecha, ¿vale? Gestionamos este espacio que hay aquí y el que está aquí a la derecha. Con la propiedad align content lo que hacemos es gestionar el espacio en el eje secundario, en el cross axis, es decir, el espacio que hay arriba y abajo de los contenedores. Y luego, para terminar, tenemos align items, que lo que hace es gestionar cómo se posicionan los elementos dentro de su propio eje secundario. Es decir, cómo, por ejemplo, si veis aquí que este ítem tiene una altura, digamos, en este caso de 100, cómo se posiciona los elementos que tienen menor altura que este elemento. Es decir, se posicionan al principio, se posicionan en la mitad de este elemento, se posicionan al final. Podemos jugar con distintas propiedades, como veis aquí, le podemos poner center, le podemos poner end. Entonces, pues bueno, podemos jugar con esto y poder crear interfaces realmente ricas y muy flexibles.